Bueno, muy buenas tardes. Encantada de estar hoy en este espacio de Cuponstar. Gracias a Delfina que me habilitó la sala para poder estar. Y traigo un tema interesante. Bueno, antes que nada, mi nombre es Tamara. Yo pertenezco a Sim Academy, Tamara Naibus, soy coach, soy capacitadora en empresas. Sí, soy una fanática del coaching de desempeño y de rendimiento en las áreas comerciales. Principalmente porque ha sido una herramienta esencial en mi desarrollo personal y en desarrollos de equipos comerciales. Así que para quienes no están tan al tanto o tienen un concepto por ahí distorsionado de lo que es el coaching comercial, les vengo a contar por qué es importante que en toda gerencia comercial o áreas comerciales se instrumenten herramientas de coaching, ¿sí? Y espacios de coaching. ¿Y qué es específicamente el coaching de rendimiento y de desempeño, ¿sí? Bueno, yo antes que nada quería contarles que pertenezco a la empresa Sim Academy. Nosotros hacemos consultoría y capacitación y coaching, como les decía, así que es un placer poder dar esta charla. Bueno, antes de arrancar, me gustaría contarles un poquito, a ver si podemos avanzar. Ahí va. Eh, ¿Cómo fue la vida antes del coaching y después del coaching en algunas empresas en las que trabajé, ¿sí? Como consultora, básicamente. Traje una historia en particular para poder contar, si bien hay varias. Primero yo conocí esta herramienta hacia el año 2005 como supervisora de ventas, ¿sí? En un área comercial, donde básicamente el trabajo del supervisor era coordinar, enseñar, supervisar, controlar, sentarse y confrontar a algunos vendedores que no estaban dentro digamos, de los resultados esperados. Básicamente tenía que ver con qué el supervisor hacía, ¿sí? Sobre las personas. Y el supervisor hacía siempre lo mismo, y las personas que entendían al supervisor podían tener la continuidad en la empresa, y las que no, medio que quedaban sin lugar, ¿no? Este modelo, que estoy hablando desde, no sé, yo fui supervisora en esa empresa, hasta comenzar con programa de coaching, desde el año 98 hasta el 2004, la verdad es que era un modelo de rotación en todos sentidos, ¿sí? Primero no teníamos un modelo de trabajo con las personas, ni teníamos un modelo de cómo era supervisar o gestionar o utilizar la herramienta que les voy a compartir un poco hoy. Por lo tanto, era muy simple, no tenía grandes dificultades, simplemente el que entendía se quedaba, el que no entendía se iba. Y esto sigue pasando en muchas empresas, ¿no es cierto? O sea, está esos mensajes donde, no sé si han escuchado esto, pero por ejemplo, eh, bueno, este no sirve, este vendedor se nace, este le falta la llama, voy a hacer una reunión para bajar determinada línea, o lo que fuera, ¿no? Y esas son las actividades de muchas personas que hoy trabajan en las áreas comerciales. Pero no saben muy bien qué le pasa a ese vendedor, qué es lo que, cómo conectarlo con ese objetivo, ¿sí? Incluso he escuchado, por ejemplo, personas que dicen, yo motivo a mis vendedores. Imposible, imposible motivar a una persona. Las personas se automotivan, ¿sí? A lo sumo el supervisor puede encontrar qué es aquello que puede llegar a engancharlo o a conectarlo con su trabajo y ayudarlo, ¿sí? A encontrarse con eso. Pero bueno, en los últimos años también hubo algunos conceptos distorsionados de lo que es el coaching, ¿sí? Con lo cual también vamos a un poco esta charla orientarla a eso. Cuando yo empecé a emprender esta herramienta, lo que me empezó a pasar era que tenía espacios de conversación con las personas, en las cuales sucedían otras cosas. No se veían puntualmente solamente los hechos, los números, sino que se empezaba a ver cómo esa persona se relacionaba con esos hechos, con esos objetivos, con esos números, qué le pasaba y cómo podía transformar la realidad que estaba viendo para poder empezar a vender más, ¿sí? Y mejor. Em, Todos sabemos básicamente, no hay grandes secretos, ¿sí? En cómo venderle a los clientes. Todos sabemos que hay que hacerles preguntas, que hay que conocer al cliente. Nos llenamos por ahí la boca de estas situaciones, ¿no es cierto? De conectar con el cliente, de descubrir, de deleitarlo.
Pero todas estas cuestiones, por más que nosotras las digamos o las comentemos, en muchas ocasiones no ocurren, digamos, por ósmosis o por ejemplo, ¿sí? Eh, no sucede de esa manera. Entonces, una vez que yo empecé a trabajar con esta herramienta, me di cuenta cómo lo que antes me llevaba mucho tiempo de desarrollo en una persona, ahora bajaba los tiempos. También para sincerar si la persona quería trabajar ahí, si era realmente algo que lo motivaba, pero básicamente se lograban, al principio había un decaimiento de los primeros días, porque la persona estaba aprendiendo a utilizar una herramienta nueva, que era un modelo de ventas con el cual nosotros trabajábamos, pero el coaching era como un acelerador. ¿Sí? Es un acelerador. Si una persona obtiene determinados resultados, con sesiones de coaching puede alcanzar rápidamente resultados mejores, ¿no? Me vino muy al dedo esta charla, todo el tiempo nos pasan estas cosas, pero bueno, quería traerles un caso de esta semana que nos ocurrió con una empresa en la cual tenían cerca de 60 vendedores y nosotros empezamos a trabajar con una gama media, es decir, no con los que más vendían ni con los que menos vendían, sino con una gama media por ahí entusiasta, pero que no estaba logrando los resultados esperados. Teníamos una persona que estaba ahí en el puesto 30-40, ¿sí? Que nos escribió el otro día para contarnos que había terminado en el puesto número 7, era una de las personas que participó del programa, y este programa lo hicimos hace un año, entonces la persona sigue manteniendo esas habilidades después de haber tenido varios encuentros de coaching, ¿no es cierto? Con lo cual es una herramienta que queda, que realmente la persona aprende, descubre para qué le puede servir, y conecta la misión de la empresa con su misión personal. Por lo tanto, todo lo que es, digamos, después del coaching favorece estas cosas, ¿no? Que las personas se sientan, que están trabajando no en alcanzar una visión que solamente es pensada por el supervisor, por la empresa, sino que es cómo se relaciona esa persona con esa visión, con esa misión que tiene la empresa, con esos objetivos, y cuál es el camino que esa persona, que es diferente a todas, va a tener que recorrer para acercarse a eso. Tengo que hacer una distinción, sí, nosotros hoy vamos a hablar de herramientas de coaching comercial, y para qué sirven. Si bien yo soy coach ontológico también, y me he formado en eso, de lo que hoy vamos a hablar acá son herramientas que se utilizan en el coaching comercial, que tienen herramientas del coaching ontológico, pero que es un modelo más, si se quiere, enlatado y muy sencillo de aplicar, ¿sí? Sencillo. Se trata de básicamente un hábito, lo que vamos a contar hoy y en la potencia que tiene. Bueno, como les contaba, antes del coaching nosotros nos encontrábamos con algunos problemas bastante frecuentes, como por ejemplo la alta rotación, ¿sí? En equipos de ventas una de las cosas que más se padecen es esta, ¿sí? La alta rotación. Básicamente lo que estamos hablando es de una dinámica habitual de las empresas, que es desvincular a las personas que no están cumpliendo con los objetivos, o rotación, digamos, de las personas que renuncian y se van a oportunidades mejores, que acá me gustaría hacer una distinción, ¿no es cierto? Siempre hablamos de oportunidades mejores y lo asociamos a lo económico, y muchas veces de esto no se trata, sino se trata de un estancamiento, aburrimiento, desmotivación, que tiene que ver con la falta de desafíos y de estos encuentros personales donde la persona siente, sí, que va desde un punto A a un punto B, ¿sí? No que está girando en falso como un hámster, digamos, en una ruedita, sino que realmente está avanzando y creciendo y desarrollándose horizontalmente su posición, y tal vez verticalmente, ¿no es cierto? Otra de las problemáticas que nos encontramos es el tiempo para alcanzar la madurez comercial. Cuando hablamos con empresas que no tienen procesos de coaching, tienen incluso personal contratado con experiencia, y sin embargo estamos en el orden de los 3 a 6 meses para alcanzar una madurez importante en los objetivos, ¿sí? En algunas empresas mínimo 6 meses, ¿sí? Para empezar a acercarse perdón, a los, porque se me fue para acá, disculpen, para el otro lado. Bueno, por suerte todo es editable. Bien. Otra de las cuestiones que vemos es el tema del tiempo para alcanzar la madurez comercial, como les decía.
que está en el orden de los 6 meses aproximadamente, lo que hemos visto nosotros, ¿no es cierto? Eso si la persona no se va antes, ¿sí? También, absolutamente típico, y lo van a ver en la mayoría de las empresas sin procesos de coaching, salvo estas que tienen una rotación muy fuerte provocada por la empresa en los últimos puestos o en los últimos vendedores, vemos brechas importantes entre el primero y el último. Si estamos hablando de brechas que han alcanzado, no sé, que una persona, como les contaba de la empresa de recién, vendiera 60 productos y otra 3, ¿sí? En el mismo mes. Entonces, pareciera que las ideas siempre giran en, bueno, saquemos al de 3 y contratemos otro que traiga 60, ¿no? Y esa es la solución más habitual que encontramos en las empresas. No existen espacios de feedback, ¿sí? No, muchas veces no hay encuentros de feedback. Cuando hablamos de feedback hablamos de un ida y vuelta, ¿sí? No de una bajada de línea, de una reunión para explicar lo que hay que hacer, para motivar, para empujar, ¿sí? Sino donde realmente se escuche a los vendedores qué es lo que está pasando, por qué no pueden llegar, y sobre todo espacios individuales, en donde el propio colaborador puede establecer su propio desarrollo comercial, es decir, su propio mapa de cómo va a llegar a eso que se le está pidiendo, ¿sí? En otras empresas lo que encontramos es límites, responsabilidades o objetivos ambiguos, es decir, no se sabe qué es el bien, ¿no? ¿Qué es el bien? ¿Qué sería completar o llegar a los objetivos? No lo sabemos, ¿sí? O sea, siempre hay, digamos, objetivos que nadie alcanza porque son muy altos, por lo tanto, no se sabe que estaría más o menos dentro de lo esperado, si no hay comunicación sobre esto. Personas que están orientadas a la venta y que a la vez hacen funciones de supervisión, y cuál es sobre todo la responsabilidad del vendedor, es decir, cuál es su responsabilidad, además de alcanzar los objetivos. ¿Alcanzarlos cómo? Como al vendedor se le ocurre, lo que mejor te funcione, bueno, eso es dejar en poder del vendedor toda una mirada sobre cómo se deben hacer las cosas. Y esa es una responsabilidad que no debería recaer en un vendedor, sino que tendría que existir algunos parámetros para que el vendedor tenga una cancha donde moverse, ¿sí? En términos de lo que significa el bien dentro de las acciones para llegar a esos objetivos. Pongo un ejemplo para que no sea tan abstracto, ¿sí? Si nosotros consideramos que una de las formas de alcanzar un objetivo de ventas es haciendo determinada pregunta que nos invite a conversar con el cliente, bueno, eso debería poder cuantificarse, cuántos vendedores míos lo están haciendo, cómo lo hacen, ¿sí? Tendría que ser algo en responsabilidad de la empresa, ¿sí? Bueno, lo que mencionábamos antes, la falta de motivación. Entendamos que el trabajo de ventas es un trabajo que ya de por sí, todos los meses uno vuelve a ser el mismo que era el mes pasado, ¿no? Cuando arranca. Una vez una vendedora me dijo eso, yo siento que termina el mes y empiezo a tener que demostrar de cero quién soy. Entonces, la desmotivación es algo que hoy es una realidad, ¿sí? ¿Para qué me voy a mover? ¿Para qué voy a hacer este esfuerzo? Y no siempre se trata, como decía antes, de desmotivación en relación a lo económico, a que no les alcance, sino que tiene que ver con una sensación de que se trabaja muy solo, digamos, de que no hay reconocimiento de las cuestiones positivas, ¿sí? Hoy por hoy el espacio de coaching es un espacio también de reflexión sobre aquellas cosas que se están logrando, que se están alcanzando, y analizando también con la misma luz aquellas que quedan por alcanzar. Y esto ya es un elemento motivador, porque para las personas es, digamos, interesante saber también qué han recorrido, qué han logrado ya, y no que siempre se los esté llamando para ver lo que no han llegado, lo que les falta, ¿sí? Que es un desmotivador crónico. Yo les diría que es como una herrumbre que va entrando en el vendedor hasta que se cae. Bueno, resultados de corto plazo, estilo push. ¿Qué se debe acá con esto? Cuando las empresas buscan el resultado a corto plazo, ¿sí? Utilizan el estilo push, que es un estilo de empuje, ¿sí? Empujar permanentemente al vendedor a que cumpla los objetivos. Y esto tiene determinada, digamos, vigencia, durante un tiempo, ¿no es cierto? Yo empujo, empujo, empujo y de repente esa persona se mueve,
pero de repente yo me voy de vacaciones o no estoy o lo que fuera y la persona no se mueve más, ¿no es cierto? Porque depende de ese empuje que viene de afuera. Eh, para resultados de corto plazo puede llegar a servir, pero esto obviamente es tener un agujero en el balde y se va escapando toda el agua, porque no hay un compromiso que yo esté generando en esa persona para que tenga ganas y motivación suficiente como para seguir aprendiendo y seguir trabajando por los objetivos. Como decía antes, mirar los resultados sin enfocarse en el método, ¿sí? Es una responsabilidad demasiado, demasiado grande que las empresas dicen, por ejemplo, esta frase que es muy común: vos llegá a los objetivos como puedas, pero llegá, ¿sí? Entonces estamos dejando, es como si yo tuviera una escuela de cocina y le dijera a la gente, hagan el mejor lemon pie, y yo no les dijera por dónde, qué es lo que para nosotros es un buen lemon pie, etcétera, ¿sí? No hay modelo o prácticas comerciales sistemáticas, es decir, no hay reuniones en las cuales se analicen las mejores prácticas, qué es lo que está funcionando, ¿sí? Y con modelo me refiero a una modalidad que tiene la empresa comprobada, basada muchas veces en las mejores prácticas comerciales de los mejores vendedores, donde se pueda analizar, digamos, cómo hace esa persona el lemon pie, por volver al mismo ejemplo, ¿no es cierto? Y por supuesto, una de las más comunes que nos encontramos siempre con Federico, que es el CEO de Sim Academy, el enfoque no centrado en el cliente, ¿no? Cuando estamos, por ejemplo, con productocentrismo, es decir, creer que porque yo tengo el mejor producto del mercado, el producto se vende solo, o porque tengo los mejores vendedores, se vende solo, y esto no tiene nada que ver. Si nosotros no tenemos un modelo que se base en conocer a los clientes, no tenemos nada, ¿sí? Porque vamos a estar, digamos, ofreciendo cosas que va a haber gente que siempre las va a comprar y gente que nunca las va a comprar, pero aquellos que podían haber comprado no los estamos captando, ¿sí? Bien, quería contarles un poco qué es esto del coaching comercial. En principio es un proceso de aprendizaje transformacional y de asunción de la responsabilidad. Fíjense que dije aprendizaje y no enseñanza, no tiene que ver con la docencia, pero sí tiene que ver con una forma de ver las cosas diferente a cuales las veía, para tener más posibilidades y poder dentro de esas posibilidades asumir la responsabilidad de lo que nos toca. Una de las cosas que ustedes más se van a encontrar con una persona que comienza procesos de coaching son procesos de alguna manera o perspectivas de victimización, ¿sí? De ver una realidad donde el resto se equivoca y yo soy una víctima de esta situación donde no tengo capacidad de accionar. Es decir, el cliente no me compró, el producto no es bueno, estamos caros, son excusas que empiezan a aparecer. Cuando se trabaja en proceso de coaching no es que desconocemos esa realidad, como muchas veces yo encuentro supervisores que intentan minimizarlo con argumentos. No, simplemente lo que estamos diciendo es, bueno, dado este escenario, entonces ya que sabes que somos caros, ¿qué vas a hacer para transformar o para llegar a los clientes? ¿Sí? Hacemos preguntas que hacen reflexionar y mirar otra cosa. ¿Sí? Les traje esta imagen porque me parece muy ilustrativa, y hay millones en internet si quieren buscar otras. Pero bueno, hay gente que acá ve un conejo y gente que ve un pato. A través de procesos de coaching y con preguntas, nosotros podemos hacer que aquella persona que veía solo un conejo, además pueda ver el pato. Para quienes no lo vean, tienen todo un ratito más para descubrirlo. Bien, entonces se trata de modificar cómo vemos una situación, ¿sí? Y es también, el coaching es una conversación en un contexto determinado. Muchas veces me ha pasado en empresas que me dicen, no, yo coacheo a la gente, paso y les digo, guarda con esto. Bueno, eso no es coaching. Vamos a empezar por ahí, ¿no? O esto lo tenés que hacer de esta manera. Buenísimo, te felicito, es parte del control, de la supervisión, pero no es coaching comercial, ¿sí? Tampoco es coaching comercial sentarnos a hablar de cualquier cosa, ¿sí? De cómo vamos a hacer no sé, cómo va a jugar Argentina el domingo. No, no se trata de eso tampoco. Sí, es una conversación en un contexto determinado, con un tema determinado y con parámetros que la empresa y el empleado conocen. Se discute sobre un tema, no se discute, se analiza un tema con la visión, en este caso, y acá está la mayor novedad,
la visión del vendedor, ¿sí? Quien es protagonista en este espacio es el vendedor. El coach, digamos, facilita una conversación donde el vendedor puede ir descubriendo cosas de sí mismo a través de las preguntas y su relación con estos objetivos, su relación con los clientes, su relación con el modelo de ventas. Él es una persona que tiene facilidades y dificultades en relación a un montón de elementos que están jugando en la vida del vendedor. Y es allí donde el coaching comercial opera, ¿sí? Es una práctica basada en el autoanálisis. Si no hay autoanálisis, no hay coaching. Es decir, si no hay preguntas, no está sucediendo el coaching. Si está sucediendo una capacitación, por ejemplo, que no está mal. ¿Sí? Si yo quiero recapacitar a alguien en un tema, no hay problema, pero no es coaching. ¿Sí? Y también es diseño de futuro. Es decir, cuando nosotros estamos en una sesión de coaching, no tiene nada que ver con estar mirando el pasado, o quiénes fuimos, o qué pasaba antes en la empresa, sino que estamos estableciendo un presente reciente, ¿sí? Analizando cómo se practicó eso, y estableciendo también un diseño a futuro. Es decir, que todas las acciones no están orientadas a generar culpa, o a generar que la persona se vaya del escritorio del coach mirando para abajo, sino que se pueda asumir esa responsabilidad, pero a la vez haya un diseño de futuro de cómo se va a transformar en el corto plazo eso que se está viendo, y a través de qué herramienta táctica. Porque acá no se trata solamente del campo de la voluntad o del querer, sino del saber cómo. El saber cómo es, cómo lo voy a hacer yo, ¿sí? Cómo lo va a hacer en este caso el vendedor. Y ahí sucede ese compromiso distinto, ¿sí? Que cuando un supervisor se acerca a decir las cosas que están mal, solamente como un juez. También el coaching se apoya en este paradigma. El resultado es la consecuencia de acciones, es decir que cuando nosotros vamos a coaching, sobre todo coaching de desempeño, nosotros lo distinguimos entre coaching de desempeño, que es el que mira el cómo, y otro que mira los números, ¿sí? Cuando estamos en coaching de desempeño, sobre todo, y también el rendimiento, miramos las acciones, es decir, no miramos los resultados. Es qué acciones estás haciendo para hacer ese lemon pie rico, ¿sí? Porque ahí digamos, en ese proceso hay algo que estás haciendo muy bien y otra cosa que tal vez se puede mejorar para que te salga ese resultado. Así que es un cambio de paradigma bastante complejo. A ver, ¿esto significa dejar de ser resultadista? Me preguntó un día un empresario, ¿no? Yo le decía, no, para nada. O sea, no tiene que ver con perder de vista los resultados. Tiene que ver con dejar de intentar siempre lo mismo para conseguir resultados diferentes. ¿Sí? Si ustedes analizan aquellos que no estén actualmente en procesos de coaching, en general tienen 2 o 3 herramientas que tienen que ver con el push, con la capacitación, con el empuje, con la supervisión, con el enseñar cómo, pero no hay un verdadero aprendizaje, no hay un sentido de que ese contenido se esté brindando en un contexto con un sentido para esa persona. Por lo tanto, los resultados son mandatarios, nadie discute eso, ¿sí? Pero sí sabemos que los mejores reposteros que han aprendido a hacer un lemon pie han estado centrando sus esfuerzos en hacer las claras batidas a nieve, o en la crema de limón, o lo que fuese que lleva de repostería, como verán, no sé demasiado. Pero poniendo un caso reciente, ¿no es cierto? La victoria de la selección argentina. Uno se imagina a Scaloni diciendo, vamos, vamos muchachos, o realmente hay una táctica, hay un pensar cómo juega al contrario, hay un fuerte trabajo físico para lograr el rendimiento que tuvieron los aquí presentes campeones que compartimos este gusto. Bueno, así que seguimos pensando un poquito en esto. Quería contarles, porque como les dije al principio, soy una fanática y no pretendo que consideren lo que yo les cuento como la verdad, sino que es como el resultado de años de experiencia, de ver cómo se transforman las personas a través de esta herramienta y cómo se transforman las empresas, ¿sí? Cómo ayuda el coaching comercial puntualmente a desarrollar este alto rendimiento. En primer lugar, acorta tiempos de aprendizaje. Es decir, lo que antes nos llevaba a que una persona lo desarrollara en 3 meses,
en 2 meses ya puede estar peleando los primeros niveles, ¿sí? Mejora sensiblemente la productividad en las personas que ya están, ¿sí? En las personas que ya comenzaron procesos de coaching. Por supuesto, si ustedes están pensando en incorporar y todavía no lo han hecho, piensen que siempre es bueno no comenzar con la capa más alta de los vendedores, porque esos ya les están trayendo resultados, ¿sí? Tampoco con la capa más baja, porque evidentemente hay algo que todavía no se ha aprendido, les va a llevar mucho esfuerzo, ¿sí? Mucho esfuerzo para obtener pocos resultados. Nosotros siempre recomendamos comenzar con un área media entusiasta, si se quiere, ¿sí? Para comenzar el proceso, si es que ya tienen equipos constituidos. En el caso de estar armando empresa de cero o comenzando a tener equipos de vendedores, desde ya que comenzar con todos al principio es lo mejor, ¿sí? Porque ya arrancarían súper entrenados. Bien, la otra cuestión que sucede con el coaching es que desatasca conversaciones. Una de las prácticas más frecuentes que nosotros vemos es que de repente las personas se van contando a sí mismas historias, ¿no? El supervisor y el vendedor. Y se van haciendo su propia escalera de inferencias. No, fulano no vende porque en realidad él quería no sé qué, y entonces como no se lo dimos, y ahora no vende, entonces se puso así. Y el vendedor cree, a mí me tienen de puntos, yo no voy a crecer nunca en esta empresa, al final, ¿para qué hago las cosas si siempre es lo mismo? Y eso no se conversa, ¿sí? Está en la cabeza de estas dos entidades, pero no lo ponen, no se ve en una sesión de coaching, ¿sí? No aparece eso, si no hay sesiones de coaching, por supuesto, ¿no? Entonces, al no verse, está todo el tiempo operando en un campo virtual, que parece que no tiene influencia, pero la tiene 100%, ¿sí? Vuelve la comunicación más abierta, es decir, permite establecer espacios de comunicación donde se hablen estas cosas, clarifica límites y responsabilidades, o sea, al vendedor no se le va a pedir el resultado, no se le va a pedir el lemon pie perfecto, sino que se van a ver en esos pasos que tiene que cumplir para el lemon pie cómo lo está haciendo, ¿sí? Por eso es importante que quienes tienen la posibilidad de escuchar las conversaciones de sus vendedores con clientes puedan hacer un buen análisis de lo que está pasando en esas conversaciones y saber que ellos tienen la posibilidad y la obligación, la responsabilidad de ofrecer los productos de una forma comercialmente correcta, ¿sí? Pero el resultado es justamente el resultado de esas acciones. La responsabilidad es sobre la cantidad de ofertas, sobre cómo lo ofrecen, ¿sí? Es ahí donde el coaching opera. Otra cuestión interesante, impacta ecológicamente tanto en los sistemas del coach como del coachee. Es decir, esta habilidad es una habilidad que no solamente sirve al interior de una relación entre supervisor y vendedor, sino que en todo el grupo de vendedores, en el equipo de coaches o de supervisores coaches, empieza a tener un impacto positivo y también en la vida personal, porque obviamente es una forma de aprender a comunicarse, ¿sí? Donde no hay juicios, donde intentamos que no haya, digamos, que no sean valorados los juicios, sino que esto se analice y se pueda, bueno, ya que juzgamos esto, pues no podemos evitar tener juicios, somos personas, bueno, ¿cómo podemos operar para que esto sea diferente? ¿Sí? Y esta es una modalidad totalmente novedosa a nivel social, les diría, familiar, de todo orden. Así que impacta también en las vidas de las personas que participan en estos procesos. También contribuye a reconocer la motivación, es decir, a conectar, como decíamos antes, el motivo por el cual esa persona digamos, puede conectar con el motivo de la empresa, pero además, ¿para qué? ¿Cuál es su talento? ¿Sí? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Qué es lo que se le da bien? ¿Sí? Eso es lo que más nos gusta a los seres humanos, cuando reconocemos nosotros mismos aquellos atributos en los cuales somos buenos y cómo podemos seguir desarrollándolos. Impulsan la mejora constante y los resultados a largo plazo, 100%. Así como veíamos que el push trabaja en el corto, ¿sí? Es empujar, 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 eso es en el día, que no decimos que tenga que ser inexistente, pero digamos que es de supervisor dependiente, ¿no es cierto? En este caso se impulsa la mejora constante, no hay un techo. Muchas veces nos ha pasado que vendedores superaron las capacidades del supervisor, porque el vendedor tenía coaching permanentemente y era como
verse la espalda todos los días, ¿no es cierto? Poder ver aquellas cosas que no le salen, y de repente tenía un manejo de las situaciones 100% mejor que las del supervisor. Porque la herramienta en sí es una herramienta de autoconocimiento y de mejora. Entonces, la verdad es que es fantástico lo que sucede ahí. Y bueno, por supuesto, como veníamos diciendo, la responsabilidad es sobre las acciones e indirectamente se influye en los resultados. Es decir, que se busca que el operador, el vendedor o el ejecutivo tengan responsabilidad incondicional sobre las acciones, pero obviamente influyen indirectamente sobre los resultados, ¿sí? Pero es casi una engaña pichanga, porque esas acciones, si uno las hace bien, obviamente los resultados vienen, ¿sí? Eh, Simplemente es un tema de foco. Bien, si ustedes quisieran comenzar, los que no tengan actualmente experiencias de coaching en sus empresas, hay algunos elementos claves que nosotros recomendamos, digamos, desde CIM Academy. Primero, la decisión comercial. Así como tenemos vendedores víctimas, también tenemos gerentes víctimas y jefes víctimas que ven que los vendedores no tienen ganas, los vendedores están desmotivados, los vendedores no tienen el mismo compromiso que los jefes, etc. Bueno, no, esto no es así. Muchas veces nosotros en los procesos comprometemos a los gerentes a que o también participen de los procesos o por lo menos tengan un fuerte respaldo a un cambio de política sobre lo que se hace con los vendedores, ¿no es cierto? Que realmente no sea una cosa de los vendedores y los supervisores, sino que haya un involucramiento gerencial, que sea un programa, si quieren, como una política dentro de la empresa, ¿sí? Obviamente el compromiso de los líderes comerciales de la organización. Nosotros hemos visto la diferencia que hay cuando un líder realmente se compromete, aunque al principio le cueste, no entienda, esté, digamos, frustrado en un primer momento. Cuando se empiezan a ver los resultados, haber tolerado esa frustración permite manejar el equipo de una manera diferente. Es decir, ¿ustedes conocen gente que haya aprendido a manejar un auto y que no se haya sentido medio tonto un tiempo cuando manejaba? Es inevitable esos primeros pasos, pero quien se banca poder ser el tipo que va por la derecha a 40, es también quien después puede tener un expertise y salir a la Panamericana, ¿sí? Bien, también recomendamos una comunicación clara y efectiva sobre los alcances del programa, si ustedes implementan programas de coaching en sus empresas, los objetivos que tiene, las responsabilidades de cada uno, porque aquí se involucran, por ejemplo, a los supervisores en el mediano plazo que sean coaches, también se puede dar una formación para que los supervisores actuales tengan agendas de coaching y por lo tanto es importantísimo que estén comprometidos con esa actividad, ¿sí? Porque es generar un hábito, ¿sí? Es generar un hábito, y entonces eso implica una comunicación muy clara y efectiva sobre eso. Calendarizarlo. ¿Qué me refiero con esto? Nada que exista, digamos, nada que no exista en una agenda es real en una empresa. Si no está agendado, si no tiene una frecuencia, si no tiene un espacio en el tiempo, no existe. ¿Sí? Vamos a empezar a hacer coaching, o voy a sentarme cuando pueda, no existe. ¿Sí? Tiene que estar establecido, tiene que ser formalizado. Cada persona que ingresa al programa tiene que tener, además de esta comunicación clara, efectiva, grupal, una comunicación individual donde se revisen aquellos miedos que pueden aparecer antes del programa, dudas, límites mentales, digamos, de lo que puede llegar a ser su participación en los procesos, para ya conocer esto y que sepa que hay una dificultad previa, ¿sí? Pero que esa dificultad del coach la va a tener en cuenta, ¿sí? Porque sabemos que es este proceso en el cual voy aprendiendo a manejar por la derecha hasta que me anime a la Panamericana. Entonces, esto es importante también sincerarlo con las personas que vayan a participar en procesos de coaching. Y como les decía antes, trabajar de a grupos, no trabajar con toda la plantilla, compensando en general por los más motivados, pero con resultados que pueden mejorar. En general se trata de capas medias o vendedores muy nuevitos que entran por ahí, y se puede acelerar mucho más su rendimiento y su alcance de objetivo, ¿cierto? Bueno,
antes de agradecerles muchísimo que se hayan sumado a esta reunión, quería decirles que nosotros somos Sigma Academy, mi nombre es Tamara Naigus, trabajo con Federico Pantanetti, que es el CEO, al cual pueden contactar a través de nuestra página para solicitar información. Nosotros trabajamos con varios coaches, ¿sí? En los cuales hacemos este trabajo todos los días. Todos los días trabajamos para que las empresas tengan vendedores profesionales, supervisores profesionales, ¿sí? Que comiencen procesos de coaching comercial, que es realmente una medida que no tiene, a ver, una enorme originalidad en su proceso, es un proceso simple, ¿sí? No es que hay que ser, digamos, no hay que tener una formación de 6 años en una universidad, se puede hacer prácticas de coaching que ayuden muchísimo a mejorar el desempeño y rendimiento de vendedores, y sobre todo dejar de probar siempre lo mismo para obtener resultados diferentes, ¿no? Que es muchas veces lo que nos encontramos en las áreas comerciales. Así que por mi parte yo les agradezco mucho, los insto realmente a que conozcan la herramienta, y para aquellos escépticos que prueben, que nos dejen participar en sus procesos de coaching, que nos dejen una entrevista aunque sea para poder conocernos y contarles cómo los podemos ayudar, porque cada empresa es diferente, cada rubro es distinto, y obviamente no somos todos iguales en relación a eso, pero realmente recomendamos, para nosotros es una herramienta muy simple, como quien dice, bueno, lavarse los dientes es un hábito, sí, pero es el hábito hasta ahora más preventivo de la salud dental que existe, así que nada le gana a eso, pero implementarlo de forma sistemática, ¿sí? Profesional, y con un buen seguimiento de ese programa es clave para poder lograr lo que contamos hoy acá. Así que muchísimas gracias y bueno, muchos éxitos si emprenden procesos de coaching en sus empresas.